capítulo 8. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 9. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces en Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituimos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les dará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Pueden tomar su lugar. Y el tema es, dice, rechazando a Dios y escogiendo al mundo. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Como empezábamos leyendo, dice que Samuel ya era viejo de edad. Amén. Ya estaba viejo. Entonces, es algo muy parecido a lo que pasó con Elí. Amén. Porque dice que sus hijos estaban, él los puso por sacerdotes para que le ayudaran a juzgar al pueblo. Pero dice que sus hijos no habían llevado el mismo camino que Samuel. Otra vez vemos lo mismo. Amén. Porque creemos, decíamos, la salvación no se hereda, el cristianismo tampoco se hereda. Decíamos, como padres, desde pequeños es responsabilidad enseñarles el camino de Dios. Pero va a llegar a una edad en que los niños van a escoger qué camino llevar. Si llevarlo como lo llevaban sus padres, o empezar a involucrar estos hijos. Vamos a ver más adelante qué fue lo que empezaron a hacer. No se desviaron tanto como los hijos de Elí. Pero ¿qué empezaron a hacer estos muchachos? Dice que empezaron a aceptar sobornos de parte del pueblo, que era algo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Por qué? Porque vamos a llevarnos eso donde dice: al aceptar soborno va a hacer que se pierda tu alma, o que se pierda el caminar en los mandamientos de Dios. Entonces dice, vamos a ver aquí que hay ambición, hay mundanalidad, hay vejez, hay ingratitud y hay necedad. ¿Por qué? Porque dejaron que los placeres del mundo se introdujeran otra vez en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Lo mismo que había hecho los hijos de Elí, pero ellos fueron más descarados. Amén. Decíamos que ellos dentro del tabernáculo estaban cometiendo fornicación, adulterio, orgías dentro del templo de Dios. Pues dice que la edad de Samuel, dice, la incompetencia de sus hijos y el querer ser como otras naciones fueron las razones para pedir un rey. Y fíjese lo que acabamos de leer: ellos querían ser como las otras naciones y le dijeron a Samuel que querían un rey. Eso quiere decir que ellos no estaban tomando a Dios como un rey. Amén. Ellos creyeron haber desechado a Samuel, que era el representante de Dios. Eso era el juez, era un representante de Dios que él ponía para que juzgara al pueblo según los mandamientos de Dios. Amén. Entonces el pueblo empieza a decir que quieren un rey, alguien que los gobierne. Ellos estaban desechando a Dios porque se supone
que Dios era su rey, que Dios era el Dios al que ellos adoraban, al que ellos servían, al que ellos obedecían. Pero el pueblo no lo había entendido así. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya habían pedido perdón, ya habían sido perdonados, no habían quitado esas costumbres que habían agarrado de las demás naciones. Amén. Ellos querían ser como las demás naciones, no querían ser como la nación santa de Dios. Amén. Que era lo que Él pedía. Entonces, dice, del 1 al 3 vemos unas excusas para pedir un rey. ¿Qué excusa agarraron? O sea, agarraron de que sus hijos no estaban gobernando como Samuel hacía. Dice que Samuel tenía alrededor de 65 años. Y los acontecimientos tomaron lugar aproximadamente 20 años después de la victoria contra los filisteos. Vimos en el capítulo 7 que Dios le da la victoria contra los filisteos. De ahí tomaron 20 años hasta que Samuel cumplió los 65 años. Dice que Samuel había trabajado y viajado mucho y quizás se sentía cansado. ¿Qué era aquí lo que pasó? Que Samuel no estaba en el mismo lugar donde estaban juzgando a sus hijos. Samuel estaba en un lugar en Bérseba y sus hijos estaban en otro lugar. Así que él no sabía cómo estaban juzgando a sus hijos. A diferencia de Elí tenía a sus hijos juntamente con él. Amén. Elí sabía del comportamiento de sus hijos, Elí sabía cómo se estaban conduciendo y no les dijo nada. Entonces dice que Samuel tomó la decisión de poner a sus hijos como jueces y así él quitarse un poco de carga, porque ya era mucha responsabilidad. Sabemos que el estar a cargo de un pueblo o de una iglesia es mucha responsabilidad y es mucha la carga. Amén. Por eso el pastor necesita de gente que le esté ayudando y apoyando. Y Samuel se sintió cansado. Dice que Samuel, pusieron a sus hijos como jueces. Quiere decir que ellos eran de buen testimonio. Porque si usted, hemos leído cómo era el testimonio de Samuel. Un hombre justo, recto, que caminó recto en los mandamientos de Dios. Amén. Así que no podemos decir que Samuel puso a sus hijos a la ligera. Podemos decir que Samuel, cuando puso a sus hijos a cargo como jueces, ellos tenían un buen testimonio. ¿Qué pasó? Que eran jóvenes. Amén. Y que se empezaron a desviar. Fue en el transcurso de su ministerio que ellos empezaron a desviar. Dice en Hechos 13:20, dice que los jueces fueron hasta Samuel. Pero vemos aquí a dos más, que son los hijos. Habrá un error en la Biblia. Porque habíamos dicho que el tiempo de los jueces terminaba con Samuel. Amén. Sí. Entonces él pone a dos más, que son sus hijos. Vimos a Joel y a Abías. Sí. ¿Quién los puso? ¿O habrá algún error en la Biblia? Samuel los puso, no los puso Dios. Amén. Dios puso a Samuel como juez. Sí. Hasta ahí se terminó la era de los jueces. Y Samuel puso a sus hijos. Samuel tomó la decisión de poner a sus hijos sin consultar a Dios. Ya ven, hasta Samuel se equivocó. Sin consultar a Dios puso a sus hijos. Dice, Samuel tomó la decisión de poner a sus hijos sin consultar a Dios, quien era Dios el que nombraba a los jueces, no Samuel. Ahí tuvo un error Samuel de no haber consultado a Dios. Y Samuel no supervisaba directamente a sus hijos porque sus hijos estaban en Bérseba. Esta es una diferencia grande con Elí, porque Elí sí supervisaba a sus hijos, dice. Elí sí tenía a sus hijos a la vista, Samuel no los tenía a la vista, no sabía cómo andaban sus hijos. Entonces el pueblo le dice que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Dice que Samuel se mantuvo firme a Dios, pero sus hijos no, ahí en el versículo 3. Y esto nos dice la rectitud, la fidelidad de Samuel en el camino de Dios. Porque el pueblo sabía que Samuel sí se conducía por los caminos de Dios. Te dicen, tus hijos no siguieron tus caminos. Tú sí estás bien delante de Dios, pero tus hijos no se ladearon. Dice ahí no sé si en esta versión que leímos, dice que se ladearon, en otra versión dice se ladearon. ¿Qué quiere decir?
que los hijos comenzaron rectamente en el ministerio, comenzaron rectamente caminando por el camino de Dios, pero a la larga se fueron desviando, hasta llegar a alejarse de Dios. ¿Cuál fue la causa que desvió a los hijos de Samuel? La avaricia, la codicia y el soborno, el querer tener más riquezas. Amén. Dice Habacuc 2:9: hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Refiriéndose al soborno o a tener dinero mal habido, no dinero honesto. Amén. Dice: hay el que codicia injusta ganancia para su casa. ¿Por qué? Porque has pecado contra tu vida. Es un pecado de muerte. Amén. Usted búsqueme Éxodo 20:17. Amén. Hechos. Éxodo 20:17. Era un mandamiento que Dios ya les había dado. Amén. ¿Qué dice Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su arma, ni su cosa de tu prójimo. Amén. Desde que Dios les dio los mandamientos, fue uno de los mandamientos: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su ganado, ni su criada. Nada vas a codiciar, porque es algo que te va a llevar a la perdición. Amén. Amén. Dice Deuteronomio 16:19: no fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Amén. Dice: el soborno ciega los ojos de los sabios. Amén. Y pervierte las palabras de los justos. Amén. Amén. Entonces esto era lo que habían caído estos muchachos, en el soborno. Les daban soborno para que Dios lo perdonara. Amén. Amén. Eso era lo que iban al tabernáculo, a llevar una ofrenda para hacer su sacrificio y Dios les perdonara su pecado. Amén. Pero quizás estos hombres no querían hacer sacrificio y brindarse todos los requisitos y le daban soborno a estos muchachos. Ellos aceptaban el soborno y ellos pedían perdón por el pecado que hubiera cometido el pueblo. Eso fue lo que empezaron a hacer. Entonces dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia. Amén. Estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y hemos visto a la larga en la historia de la Biblia que Dios siempre estuvo al pendiente de su pueblo, que su pueblo no necesitó estar robando ni estar haciendo, no necesitaba hacer eso, robar o hacer manejo malo o aceptar sobornos, porque Dios les daba todo. Si lo hacían era porque ya entró la avaricia, que no estaban contentos, lo que acabamos de leer, no estaban contentos con lo que Dios les daba. Decíamos del pueblo de Israel en el desierto, dice que no les faltó nada, Dios les dio todo, mas sin embargo ellos no quisieron a Dios. ¿Por qué? Porque vimos que se levantaron un ídolo. Amén. Alguien a quien adorar, levantaron el becerro de oro. Ellos no estaban contentos con lo que Dios tenía. Y hoy en día, lamentablemente, hay mucho pueblo de Dios que no está contento con lo que Dios tiene y empieza a caer en estas cosas. Empieza a caer en robar, decíamos en otras predicaciones, al mismo patrón, en robar en su trabajo, en robar porque no está contento con lo que tiene y quiere tener una vida que no va de acorde a los mandamientos de Dios. Amén. Entonces dice Eclesiastés 7:7: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón.
Y si está escrito en la Biblia es porque sí hay pueblo de Dios que lamentablemente cae en estas cosas. Vemos a los hijos de Samuel que cayeron, y el pueblo de Israel muchas veces cayó en sobornos y en avaricias, en querer tener más y no estar contentos con lo que Dios les decía. Búsqueme Proverbios 17:8. Amén. ¿Qué dice? Piedra preciosa es el soborno para el que practica. A donde quiera que se vuelva haya prosperidad. Amén. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Es verdad, amén. Porque para el que practica el soborno, hay ganancias, amén. Hay dinero extra y a veces en abundancia. Va a trabajar con gusto. Va a trabajar con gusto. ¿Por qué? Porque hasta quiere sacar más trabajo, porque sabe que va a haber más ganancias extras, a escondidas del patrón. Porque muchas veces el patrón no lo sabe, y se lo digo por experiencia. Amén. Donde yo trabajaba sacaban ganancias a escondidas. Y no eran 1,000 pesos, no eran 2,000 pesos, eran arriba de 250,000 pesos cada quincena. Cada quincena hacían eso. Entonces dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya la prosperidad. ¿Por qué? Porque le empieza a gustar en comprarse muchas cosas, amén. En comprarse su ropa, en tener buenos zapatos, en tener relojes, perfumes, lo mejor. Le empieza a gustar eso. Y para librarse de eso está muy difícil. Veíamos el ejemplo del joven rico, que él era rico porque heredó, ¿verdad?, una gran herencia. Pero dijo, hasta el mismo Jesús dijo, es muy difícil que un rico quiera dejar todo eso y venga al reino de Dios. Es muy difícil. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y la Biblia dice, el dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? El amor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de depender de Dios. Y empezamos a depender del dinero, lo que hay en nuestro bolsillo. Entonces dice que ellos pervirtieron la justicia. Estos hijos de Samuel pervirtieron la justicia. No fueron, dice, tan profanos como los de Elí, pero fueron unos jueces corruptos. Y debemos de tener cuidado con la ambición. Amén, porque dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, se extraviaron de la fe. Amén, se alejaron del camino de Dios por el amor al dinero. Entonces dice, ¿en qué falló Samuel? ¿En qué falló Samuel con estos hijos? Si vimos a Samuel que fue un hombre ejemplar. En todo su testimonio, Samuel fue un hombre ejemplar. Desde pequeño. Se ocupó mucho en el pueblo y descuidó su familia. Fue descuidando a su familia. Amén. Por toda la carga que él sentía por el pueblo de Israel. Amén. Y empezó a descuidar a sus hijos. Porque vemos que no estaba en el mismo lugar que sus hijos. No, sus hijos estaban en un lugar y él estaba en otro lugar juzgando al pueblo. Amén. Y él ya ni siquiera se tomó el tiempo de que alguien supervisara cómo estaban juzgando a sus hijos. Fue que se enteró hasta que el pueblo dice que hicieron una reunión y le dijeron lo que estaban haciendo sus hijos. Dice, no fue sino que sus hijos eran grandes y estuvieron en un puesto de responsabilidad muy grande, que se desviaron. Y estos hijos como adultos, dice, tomaron su propia decisión y Samuel ya no pudo intervenir. Amén. Vemos que ellos ya habían tomado su decisión. Ellos tomaron su decisión de volverse jueces corruptos. Porque podemos decir que Samuel les enseñó el camino de Dios durante su niñez. Podemos decir que Samuel los instruyó en los mandamientos y en el camino de Dios. Pero ellos tomaron su decisión de volverse corruptos.
Dice, y Samuel ya no pudo intervenir. Pero vamos a ver lo que hizo Samuel. Dice, lo único que quizás encontramos en Samuel es lo ocupado que estuvo y quizás no pasó suficiente tiempo con ellos. Vemos que los grandes hombres también pueden tener hijos malos. Así que no nos debemos asustar, amén. Porque grandes hombres de Dios pueden tener hijos que no quieran seguir el camino de Dios. Entonces dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Pero también dice, aun cuando llegue a la edad que él va a tomar su decisión, ya no es responsabilidad de los padres. ¿Qué queda hacerle a los padres? Simplemente orar por ellos. Amén. Que Dios tenga misericordia de ellos. Dios les va a dar su premio. Dios les va a dar su premio, dice el hermano. Que Dios tenga misericordia de ellos y puedan alcanzar la gracia de Dios. Amén, porque ya son adultos. Amén. Entonces dice del 4 a 6, léame el versículo del 4 a 6 de ahí de 1 de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienes todas las naciones. No se Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Amén. Dos razones que le dieron a Samuel: que él ya era anciano, que ya no podía con el peso de un pueblo, y la segunda era que sus hijos ya no estaban en el camino de Samuel, que Samuel les había enseñado. Entonces por eso, esas fueron las dos excusas que tomó el pueblo de Israel para pedir un rey. Constitúyenos un rey que nos juzgue. ¿Qué estaba diciendo el pueblo de Dios? No queremos estar bajo la ley de Dios. Queremos tener un rey como las demás naciones. Que nos dirija el hombre, no Dios. Eso es lo que empezó a decir el pueblo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No queremos ser gobernados por Dios. Queremos ser gobernados por mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque el hombre nos va a dar lo que queremos oír. El hombre nos va a dar lo que queremos nosotros hacer. Dios no. Dios nos va a guiar por el camino recto. Que a veces no nos va a gustar, pero va a ser para algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ver crecer en su camino, nos quiere ver crecer en sabiduría, en conocimiento, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces dice, como tienen todas las naciones, ellos tenían un modelo a seguir. ¿Cuál era el modelo que ellos querían seguir? El mundo. Ellos querían tener un Dios, un rey como todas las naciones. No un Dios que les estuviera diciendo qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Dice, Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro. Él conoce los corazones, dice que Él escudriña el corazón. Sabe de lo que tenemos necesidad. Sabe qué es lo que nos hace a veces pecar o a veces caer. Entonces dice, el Señor ya había visto esto desde muchos años atrás. Dios ya sabía que iba a pasar esto. Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a pedir un rey. Búsqueme Deuteronomio 17, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Cuando vayan a entrar en la tierra de Jehová, tu Dios te dará, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre tu hija, y Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Amén. Ya lo había dicho desde muchos años atrás. Cuando tomes posesión de ella y la habites y digas, pon un rey sobre mí, como todas las naciones que estén en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti,
al que los hombres escogieron. No. Al que Dios, Jehová tu Dios, escogiera. Amén. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Saúl no fue puesto por Dios. Amén. Saúl fue puesto por rey por el pueblo. Dios ungió a David como rey cuando vio que Saúl se desvió. Amén. Saúl era un hombre hermoso. Dice que era un hombre hermoso, era alto. Y estaba bajo los mandamientos de Dios. El pueblo lo puso, dice, Dios no solo sabe lo que sucederá, sino también lo que hay en el corazón y las intenciones del hombre. Dice en Salmos 44:21, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces la gente usó como pretexto a Samuel y su situación, pero en realidad desechaban a Dios y querían ser como el mundo. Amén. ¿Cuál es el consejo? Dice, no se engañe ni intente engañar a Dios. No podrán. Él sabe lo que verdaderamente hay en el corazón de todas las personas. Y es lo que se nos ha estado predicando. Amén. ¿Por qué? No sabemos. Pero es lo que se nos ha estado predicando. Que de Dios nadie se burla. Amén. Que podremos engañar a todo el mundo. Pero Dios conoce los secretos del corazón. Amén. Del que nos tenemos que cuidar es del de arriba, no del hermano ni de la hermana, porque el que nos va a juzgar es el de arriba. Amén. El que nos va a juzgar ya sea para bien o ya sea para mal, es el de arriba. Al que le tenemos que dar cuentas es al de arriba. Amén. Entonces dice, de 7 al 9, la tragedia de pedir un rey. Léanme el versículo 7 y 9 de 1 de Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti sino a mí, me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que hayas hecho delante de ella, de los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así haces también contigo. Amén. Dios puede hacer a Samuel lo que el pueblo quiere. Amén. No lo que Dios quiere. Amén. Dios dice, haz lo que el pueblo quiere que hagas. Amén. No lo que yo quiero. Dice, Samuel buscó la dirección de Dios en oración, a pesar de que no le gustó la petición, no reaccionó mal Dios. Así que dice, aprendamos a Samuel a no alterarnos, sino orar y buscar la dirección de Dios primero antes de actuar. Amén. Hay que buscar la dirección de Dios. Entonces le dice Dios, haz lo que el pueblo quiere que hagas. Amén. Haz lo que el pueblo te está pidiendo, no lo que yo quiero que hagas. Hazle caso al pueblo. Si el pueblo te pide un rey, dales un rey. Amén. Pero no fue puesto por Dios, fue puesto por el pueblo de Israel. Sí. Que en sus primeros años de rey anduvo en los caminos de Dios y hizo lo conforme Dios quería que se gobernara, lo hizo. Pero vimos que al final de sus días Saúl se fue desviando. Amén. Amén, porque creyó que como él ya tenía el poder, que lo vamos a ver en el capítulo más adelante, él ya tenía autoridad, no necesitaba consultar a nadie. ¿Qué pasó en Saúl? Empezó a entrar la soberbia. Que él, como era el rey, él podía hacer las cosas también. Cosas que no le correspondían, que solamente le correspondían al sacerdote. Entonces dice, Dios muestra la ingratitud del pueblo con él y sus siervos desde que los sacó de Egipto. En la actualidad existe la misma ingratitud contra Dios y sus siervos. Por eso nos alerta a no olvidarlos. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. 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 No tiene, dice, imita la conducta de tus pastores. Considera cuál es su testimonio y si está bien delante de Dios, imítalos a ellos. Amén. No al hermano ni a la hermana. Imita la fe de tus pastores. Aleluya. Entonces dice, las maravillas que Dios había hecho y el gran trabajo que realizó Samuel en este momento, el pueblo lo estaba desechando.
todo el buen testimonio que el pueblo sabía que tenía Samuel, lo desecharon. Porque ellos creyeron estar desechando a Samuel. Ya no queremos que tú nos juzgues, ya no queremos que tú nos conduzcas bajo los mandamientos de Dios, queremos que nos pongas un rey como todas las naciones tienen. Amén. Entonces Dios le dice a Samuel, cumple la decisión del pueblo. Aleluya. Pero antes les vas a mostrar las consecuencias de esta decisión que están tomando. Amén. Y ahorita la vamos a leer. Dice, aquí vemos que Dios les da el libre albedrío, la libertad que tenemos de tomar nuestras decisiones, pero Dios siempre nos alerta de las consecuencias que vamos a tener. Amén. Cuando esa decisión no está bajo la dirección de Dios, Dios siempre nos dice, ok, quieres hacer eso, pero vas a tener estas consecuencias. Así que no vas a decir, no me dijiste, yo no sabía, yo pensé que esto era de Dios. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. Dios les va a dar ahorita todas las consecuencias de haber pedido un rey. Amén. Y no haber querido ser gobernados por Dios. Dice, lo mismo sucedió con el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le pidió a su padre su herencia, lo que a él le correspondía. ¿Por qué? Porque él ya era grande, él ya podía tomar sus decisiones. Dice que este muchacho va y se gasta su herencia en placeres, con los amigos, tomando en fiestas, hasta que termina comiendo de la comida que le daban a los cerdos. Y entonces recuerda el consejo de su padre, se acuerda que tiene un papá. Amén. ¿Y qué hace? Volver a regresar. Dice un dicho de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? Vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas. Vuelve el perro arrepentido con la cola Entre las patas. entre las patas, pidiendo perdón. Porque toda acción que nosotros hagamos tiene sus consecuencias, Amén. ya sea para bien o ya sea para mal. Amén. Entonces dice, a veces es necesario dejar que los nuestros se vayan y sean quebrantados con Dios para que regresen arrepentidos. Amén. Amén. Muchas veces sí regresan arrepentidos, como el hijo pródigo. A veces es necesario dejarlos, que hagan lo que quieran. ¿Para qué? Para que Dios trate con ellos, Amén. para que sean quebrantados y humillados Amén. y se acuerden de que hay un Dios que restaura, un Dios que está esperando con los brazos abiertos. Amén. Entonces dice, es necesario dejar que a veces nuestros hijos o hermanos o padres se vayan para que sean quebrantados por Dios y regresen arrepentidos al camino. Amén. Entonces dice la advertencia de pedir un rey. Ahí Dios les va a dar la advertencia. Leamos del versículo 10 al 18. El 9, ¿no? Ya leímos Del el 9 ya lo leímos, del 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que entrará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de caballo, para que corran delante de él. Calcularás así jefes de miles y jefes de 50. Los pondrás asimismo a que hagan sus campos y cieguen sus viñas, y a que hagan sus armas de guerra y los ocupe de carga. Tomarán también a vuestras hijas para regresar formadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras vidas y de vuestros hogares, y lo darás a siervos. Y esmará vuestros granos y vuestras viñas para sus hogares y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros amos, y con ellos hará sus obras. Y esmará también vuestros caballos y seréis siervos. Y aparece aquel día cada uno de vosotros que os habéis elegido, mas Jehová no os reprenderá en aquel día. Amén, hasta ahí. ¿Qué les empieza a decir Samuel? Que todo lo que tienen ya no iba a ser de ellos, iba a ser para el rey. Que primero ellos se tenían que preocupar por darle las primicias al rey, y lo que les quedara iba a ser para ellos, lo que les sobrara iba a ser para el pueblo. Sus hijas, los mejores jóvenes, sus mujeres iban a ser para el rey.
Amén. Su dinero, su rebaño, sus cosechas, todo iba a ser para el rey. Todo iba a ser para el rey, ya no iba a ser de ellos. Todo le iba a corresponder al rey. Iban a estar a lo que el rey les dijera. Fuera un rey bueno, pero imagínense si les hubiera tocado un rey malo, como los que hemos visto. Pero dice, todo va a ser para él. Dice, ya daban un diezmo para Dios, pero ahora pagarían otros diezmos para el rey. El rey cobraría muchos impuestos, como lo hizo el hijo de Salomón. El rey tomaría sus tierras y no podría hacer nada. Samuel les estaba advirtiendo. Mantener al rey sería muy costoso. Eso lo podemos ver con Salomón ahí en 1 Reyes en el capítulo 4, pero no lo vamos a leer. El gobierno de Dios siempre fue justo y constante. Los reyes como humanos fallarían y serían muy diferentes. Los mejores reyes que tuvo solamente de Israel, que vamos a ver más adelante, pero los mejores reyes justos que tuvo Israel fueron solamente dos, que tuvieron también grandes fallas que afectaron al pueblo. Amén. Pero fueron reyes justos, solamente dos reyes. Amén. Josías y Ezequías. Dice, los mejores reyes que tuvo Israel fueron David y Salomón. Amén. David y Salomón tuvieron grandes fallas que afectaron al pueblo, mas sin embargo fueron los mejores reyes que tuvo Israel. Amén. De ahí en adelante hubo reyes como el rey Josías, que fue un rey justo, pero duró muy pocos años en su reinado. Dice que empezó a gobernar desde los 8, un rey desde la niñez. Amén. Pero dice, los mejores reyes justos que vieron por el pueblo fueron el rey David y el rey Salomón, su hijo. Dice, los israelitas pensaron que la prosperidad estaba en tener un rey como los demás, pero se equivocaron. Ellos tenían todo, tenían riquezas, tenían tierras, tenían las mejores cosechas, tenían el mejor rebaño. ¿Por qué? Porque era Dios quien los gobernaba. Dios era el que hacía que su tierra fructificara, tuviera en gran cantidad la cosecha. Amén. Pero dice, ellos dijeron, no queremos a Dios. Ya lo hemos oído eso muchas veces del pueblo de Israel. Amén. Cuando Dios les dice, paraos en los caminos y preguntar cuáles son las sendas antiguas y andad en ellas. Amén. Y dice, mas ellos respondieron, no andaremos en ellas. Entonces dice, si este pueblo hubiera seguido bajo el liderazgo de Dios, hubieran seguido recibiendo grandes bendiciones. Amén. Así que no nos engañemos. La verdadera prosperidad no está en dejarnos gobernar por nuestros deseos. Aleluya. ¿En dónde está la verdadera prosperidad? Dejarnos gobernar por Dios. Sí, amén. Es ahí donde está la verdadera prosperidad. Amén. Léame el 19 al 20. Pero el pueblo se dijo a la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y le refirió en el oído a Jehová, Hasta ahí. Hasta la primera, hasta el 20. Dice, el pueblo no escucha a Samuel y pide un rey. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel, a pesar de las advertencias que ya se les habían dado. Así que el pueblo no quiso escuchar, y Samuel hizo lo correcto en decirles las consecuencias, porque un día se los iba a recordar. Amén. Un día Dios les iba a recordar todas las advertencias que les había dado de haber pedido un rey, de haber desechado, no a Samuel, desecharon a Dios. Y los dejó elegir. Dice, su trabajo al aconsejar es mostrar los dos lados de la moneda y dejar a la persona que tome su decisión. Amén. Ese es el trabajo de nosotros. Amén. Dar el consejo y mostrarle los dos lados de la moneda. Amén. No podemos hacer que la persona obligarla a que venga al camino de Dios. Ella tiene que tomar su decisión. Amén. Usted solamente le va a decir, mira, con Dios
es esto y esto y esto. Pero si haces esto, va a pasar esto y esto y esto. Y esa persona es la que debe de tomar la decisión. Es lo que hizo Dios. Los dejó elegir. Ok, ustedes quieren un rey, pero si tienen un rey bajo los mandamientos del hombre, ustedes van a va a haber todas estas consecuencias. Pero si están conmigo, yo los voy a bendecir. Ni siquiera a veces tenían que trabajar el pueblo de Dios, porque Dios les daba todo. Pero ellos dice, no quisieron oír la voz de Samuel. Y no te vamos a oír. Nosotros queremos un rey. Queremos que haya un rey sobre nosotros, que reine sobre nosotros. Ellos habían tomado su decisión. Dice, solo querían hacerlo oficial. Ni siquiera le estaban consultando a Samuel. Ellos tomaron su decisión de que querían un rey y se reunieron y se lo enviaron a Samuel para hacerlo oficial, para que estuviera enterado de que el pueblo iba a escoger un rey. Entonces dice que Dios ya sabía la necesidad del pueblo y que no cambiarían de opinión. Por eso le dijo a Samuel que les diera un rey. Caprichosos el pueblo, ¿no? Y hay personas así, caprichosas, que no quieren escuchar, ni ver, ni discutir. La palabra nos advierte sobre estas personas y dice que con ellos no pierden tiempo. Búsqueme Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Los necios mueren. Los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios Por mueren. falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Porque por más de que a uno les digan, no van a escuchar. Amén. Porque no tienen entendimiento. No razonan. El mismo Jesús les dijo, ¿verdad? Les hablo en fábulas, les hablo en parábolas, que al cabo, oyendo, No oye. Y viendo no ven. así que Ciegos y como quiera se da la palabra, todo, no lo van a tomar. Entonces dice, hay personas encaprichadas que no querrán escuchar ni ver, no discuta con ellos y no pierda su tiempo. Usted siga adelante. Se les da la palabra, pero ellos tienen que tomar la decisión de aceptarla o desecharla. Al pueblo de Israel se les dio el consejo, pero ¿qué hicieron ellos? No queremos tu consejo, lo tiraron a la basura. Nosotros queremos un rey, queremos ser como todas las naciones, queremos tener batallas y salir victoriosos como todas las naciones. Esa era la verdadera razón de que querían tener un rey, que ellos querían ser igual a las demás naciones. Ellos querían ser igual al mundo. No que Samuel era viejo ni sus hijos eran corruptos. Dios quería que el pueblo fuera diferente a todos los demás. Que fuera un pueblo especial. Cantamos el pueblo, ¿verdad? Cantamos la canción, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pero ellos no quisieron eso. Desecharon a Dios. Dice, en nuestros tiempos, las iglesias no son diferentes. Hoy en día, lamentablemente, las iglesias, son pocas las iglesias que están bajo los mandamientos de Dios, que están bajo la sana doctrina, bajo Él, que están caminando en las sendas antiguas. Porque si vemos hoy en día las iglesias, ¿qué se mueve hoy en las iglesias? En las grandes iglesias. La prosperidad. Pero vemos ahora en los shows, las luces, pantallas por todos lados, los mejores instrumentos. He visto iglesias que están totalmente a oscuras porque las luces están a todo lo que da enfrente del altar. Amén. Dice, hoy es lo que se mueve en las iglesias: las luces, la psicología, el mundo de la música, que ya no es música que levante, decíamos el lunes, que levante las virtudes de Dios. Que exprese cuán grande es Dios. Que exprese la misericordia y la gracia de Dios. Hoy en día la música cristiana es para levantar el ego de la persona, no para levantar
alabanza a Dios. Dice, no hay diferencia hoy en día de una iglesia cristiana a la iglesia secular. Hoy no hay diferencia. Son pocas las iglesias que están bajo los mandamientos de Dios, que llevan un orden bajo la palabra, como lo dice la palabra, como la iglesia primitiva, a las que acostumbraba ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Dice, no permita que su vida, su hogar, su familia y su iglesia sea como el mundo lleno de tinieblas. Porque tenemos que ser luz, según Mateo 5:14. Dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y tenemos que ser diferentes. Entonces el pueblo dice, nos gobernará y saldrá de entre nosotros y hará nuestras guerras. Dios ya había hecho todo eso por ellos. Amén. Lo acababa de hacer. Vimos cómo Dios les dio la victoria contra los filisteos con un solo trueno. Dice que tronó muy fuerte, el pueblo filisteo se asustó y fue cuando el pueblo salió a atacarlo y ganaron contra los filisteos. Pero ellos querían un rey que saliera a pelear sus batallas. Amén. Querían un rey que fuera su salvador, su libertador, protector y proveedor. Todo eso se los daba Dios y lo estaban rechazando. Dice, este pueblo tuvo la tendencia de ser como los incrédulos. Adoptó todos los ídolos, adoptó la escultura, adoptó las costumbres de las demás naciones. Amén. Y en nuestro día, hoy en día pasa lo mismo. Tenemos esa misma presión. Hay presión en la escuela, hay presión en el trabajo, hay presión en las iglesias. Tenemos la misma presión. Hay quienes deciden seguir rectos bajo los mandamientos de Dios, y hay quienes deciden adoptar costumbres paganas y traerlas dentro de las iglesias. Amén. Y en estas fechas lo hemos visto. Amén. Mucho pueblo de Dios adoptando costumbres paganas y metiéndolo dentro de las iglesias, dentro del tabernáculo de Dios. Entonces dice, siempre existe la presión de ser como el mundo. Pero Pablo nos lo advirtió. Búsqueme ahí Romanos 12, del 1 al 2. El apóstol Pablo nos advirtió contra este peligro. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios que de vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No nos dejemos moldear por las costumbres de este mundo. Amén. Nosotros tenemos que ser diferentes. Amén. Que nuestro testimonio sea para dar la honra, Amén. la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la bendición y el galardón es mucho mayor. Amén. Si nosotros estamos con Dios, la bendición y el galardón va a ser mucho mayor. Amén. Aquí podremos sufrir, porque si sufrimos, amén. Nos tenemos que a veces sacrificar esta carne. Tenemos que, como decíamos el domingo, negarnos. Amén. Y no es fácil, es difícil, nos cuesta, pero dice, va a ser grande tu galardón. Amén. Va a ser tu galardón, porque en aquel día podemos ser de esos pocos escogidos. Amén. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que si nosotros nos sacrificamos, tomamos la cruz que decíamos es negarnos a nosotros mismos y tomar la decisión de, venga lo que venga, no me voy a desviar y voy a seguir a Jesús. Amén. Permanecer firme en su camino, dice, va a ser grande tu galardón. Amén. Dice, léanme los últimos 2 versículos de ahí de 1 Samuel, el 21. Y oyó Samuel todas las Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Y ahí se termina. Amén. Se queda en
vemos que el siguiente capítulo va a ser que el pueblo escoge a Saúl como su rey. Dice, Dios indica a Samuel que escuche la voz del pueblo. Los israelitas tendrían lo que pedían. Dios así se lo indicó a Samuel. Y los israelitas escogían la monarquía. A la larga se van a arrepentir, pero no podrían volver atrás. Dios indicó cómo se debía de poner un rey. Dios ya sabía que querían un rey, y lo leímos ahí en Deuteronomio. ¿Cómo iba a ser escogido el rey? Dios lo iba a poner. El rey tenía que leer la palabra de Dios todos los días. Ese era un mandamiento de Dios. El rey tenía que estar leyendo la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque el poder aparta de Dios. El querer que yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Por eso uno de los mandamientos de Dios era que el rey tenía que estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Dice, y en la antigüedad las iglesias eran las dueñas de los hospitales. Con el tiempo el gobierno las adquirió. En la antigüedad las iglesias eran los dueños de los hospitales. Hoy dice, con el tiempo el gobierno los adquirió. ¿Por qué? Porque el hombre le cedió ese derecho. Le quitaron el derecho a Dios. No queremos que tú gobiernes nada de nosotros, y le dieron el derecho al hombre. Y estamos pagando las consecuencias. Las consecuencias del pueblo de Israel nos ha tocado hasta nosotros. Amén. Pero por eso Jesucristo vino y nos redimió. Y estamos bajo la gracia. Amén. Que aún, que decíamos, no vamos a poder con nuestras propias fuerzas, pero dice que nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, al que nos va a guiar, el que nos va a redarguir, el que nos va a decir cuando estemos haciendo mal, para que nos apartemos. Amén. Dice, no es por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que no se dejen moldear por el mundo. Que seamos diferentes. Que nuestra vida y nuestro testimonio dé la gloria y la honra a Dios. Y que dejemos gobernarnos por Dios. Amén. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para hacer despedida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Padre, porque tú una vez más nos dices que es necesario que estemos caminando bajo tus mandamientos, Señor. Que caminemos bajo tu gobierno, Señor. Que no nos dejemos gobernar, Padre, por este mundo, sino que comencemos, Padre, a ser gobernados por ti. Amén. Padre, porque tú nos has estado hablando estos últimos mensajes, que es necesario que nos alineemos en tus mandamientos, que es necesario que quitemos todo aquello que nos está impidiendo caminar bajo tus mandamientos en obediencia a ti, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Padre, que hay muchas señales hoy en día, Padre, que tu regreso está pronto y que vienes por una iglesia, Padre, que esté tomando su cruz cada día, que se esté negando a sí mismo todos los días, Padre, que esté haciendo ese sacrificio, entregándote todo, Señor, para que tú seas nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón el venir a oír tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, que tú redarguyas en sus corazones, que tú quebrantes si es necesario, Padre, de modo que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.